lectura que nos ha hecho Rosana del capítulo 3 de Ruth y os hago un poco de introducción. Seguimos estudiando la historia de Ruth desde la perspectiva del Adviento y llegamos a la tercera de 4 predicaciones y me gustaría hacer un resumen muy breve, por si alguien no estuvo en las 2 primeras sesiones, para que tengáis contexto para la predicación de hoy. El libro de Ruth está ambientado en la época de los jueces, eso quiere decir 11 siglos antes de que naciera Jesús, fíjate. Y en una tierra que vivía tiempos muy convulsos, tanto política como espiritualmente. En el capítulo 1, cuando predicó Isaac, vimos la historia de un matrimonio que tiene 2 hijos y que deja la tierra de Belén, porque ahí hay hambre, y van buscando un futuro mejor a otra tierra. ¿Os acordáis? A la tierra de Moab. Pero lo que pasa es que llegan allí a Moab, los chicos conocen a otras chicas, se casan, y lo que pintaba bien se tuerce, porque tanto el papá como los 2 hijos mueren prematuramente. Así que esa Noemí que salió de Belén llena de ilusión y llena de expectativa por encontrar un futuro mejor, encuentra el peor de los futuros, porque se queda viuda y sin hijos. Y decide volver a Belén. Y lo hace acompañada de sus nueras. Pero una finalmente se queda en Moab. Así que vuelve sola con su nuera Ruth, quien le promete fidelidad hasta el final de sus días. ¿Os acordáis, verdad? En el capítulo 1 termina diciendo que Ruth y Noemí llegaron a Belén al comienzo de la siega. Eso es importante, vas a ver por qué. Y el capítulo 2 comienza contándonos que Ruth empieza a proveer para ella y para su suegra, ¿haciendo qué? Recogiendo espigas en la siega. Cuando llegan es el comienzo de la siega, Ruth aprovecha esa oportunidad para ponerse a recoger ahí espigas detrás y traer algo que comer a casa. Entonces, en el capítulo 2, como vimos con Gido la semana pasada, aparece en escena un hombre llamado Booz, que era un familiar rico del papá fallecido, de Elimelech. Y ese hombre, desde el principio, se fija en Ruth. Y desde el principio aprecia el compromiso que Ruth ha tomado con su suegra. Y la trata con mucho cariño desde el principio. Le provee de protección. Le dice a sus siervos, no la molestéis, dejad que ella trabaje aquí. A ella le dice, tú no te preocupes, puedes estar aquí en los campos recogiendo. Si tienes sed, toma del agua que tenemos aquí. Si necesitas comer, ven conmigo a la mesa. Y Ruth le muestra cariño desde el principio. Así llegamos al capítulo 3. ¿Sabes cómo acaba el capítulo 2? Acaba diciendo que se acabó el tiempo de la siega. Así que en el capítulo 1 comienza el tiempo de la siega, ellas llegan y empiezan a sobrevivir así. El capítulo 2 acaba diciendo, y se acabó el tiempo de la siega. Así que empezamos el capítulo 3. Y la cuestión es, ¿y de qué van a vivir ahora? Si ya se ha acabado el tiempo de la siega. Entonces, aparece una nueva situación de incertidumbre, ¿no? Y parece que Noemí ahora siente el peso, la suegra, de echar un cable a la nuera. Ay, ahora cómo le echo yo un cable a esta chica, porque estaba ahí segando, pero ahora, ¿qué va a ser de nosotras? Y entonces, aquí empezamos con nuestro texto. Noemí tiene un plan. El plan de Noemí. Ya te adelanto que el plan que Noemí tiene en su cabeza, bueno, lo hemos leído, pero el plan que Noemí tiene en su cabeza te va a romper todos los esquemas de una mujer virtuosa. Porque es un plan extraño, arriesgado y poco común. Fíjate, ¿eh? Nuestra hermana Rosana lo ha leído, pero ahora lo vemos ahí en detalle. Noemí le dice a Ruth que esa noche Booz iba a estar aventando la parva de la cebada. ¿Has entendido algo de eso? No. Bueno, os lo explico un poco. ¿Qué es aventar? Aventar es, imagínate un rastrillo. Tienes aquí toda la cebada que has cogido. Pues entonces se tira en el suelo como si fuera una cáscara de nuez, con un cilindro de piedra, con animales. Es como que vas quebrando la cáscara de nuez, pero todavía está ahí todo junto, ¿no? En el montón. Entonces, ¿aventar qué? Pues cuando hace viento, aventar, cuando hace viento, coge el rastrillo, lo tira hacia arriba
el viento se lleva la paja y el grano cae limpio a tus pies. Eso es aventar. Entonces, ahí, Noemí le dice a Ruth, esta noche, se hacía a la tarde-noche porque había más viento, ¿no? Dice, esta noche Booz estará aventando la cebada. Entonces vas a hacer esto, aquí viene el plan. Después de la jornada, no lo molestes cuando está trillando, no lo molestes cuando esté comiendo, bebiendo, refrigerándose después del trabajo duro. Cuando llegue la hora de dormir, tú fíjate dónde se va a dormir. Y debes estar preparada para este momento. Así que, báñate, perfúmate, ponte guapa y fíjate dónde se va a dormir. Y cuando se duerma, destápale los pies. Y te pones en sus pies a dormir. Y aquí está el plan. Y a ver qué pasa. Este es el plan de Noemí. Y a ver qué pasa. A ver cómo responde Booz a la situación. Aunque dicho así, parece que Noemí está instando a su nuera a seducir a Booz, ¿no? Para que la tome y les libre de sus problemas económicos, ¿no? Aunque la estrategia de Noemí puede parecernos extraña desde nuestra perspectiva, es importante considerar el contexto cultural de la época y las costumbres, ¿no? Para entender la escena. Si lo que Noemí está aconsejando a Ruth hubiera sido algo indecente, seguramente no tendría mucho sentido, porque realmente ella quiere que ellos se casen. Entonces, hacer algo que va a poner en un riesgo muy extremo esa posibilidad porque ofenda a Booz o algo así, quizá no sea lo mejor. Así que es posible que aquí haya algunos elementos culturales que se nos escapan y quizá no sea tan indecorosa la situación como nos está pareciendo a nosotros. Eso es posible. Estaba pensando en un ejemplo y se me ocurrió las bodas gitanas. Una vez me invitaron a un pedimento. ¿Tú sabes qué es un pedimento? Pedimento es no sé si llamarlo a ceremonia, pero es algo previo a la boda. Es el momento en el que la familia del novio pide, de ahí lo de pedimento, a la mano al papá de la novia. Y eso se hace como una fiesta. A mí me invitaron una vez a una, pero es como un convite y todo, o sea, como si fuera una boda, pero es el pedimento. ¿Y por qué te cuento esto? Pues te cuento esto para que veas en una cultura mucho más cercana a nosotros, tanto en el tiempo como en la geografía, que en las culturas cada cultura tiene sus características, ¿no? Sus cosas que a nosotros quizás nos parecen excesivas o innecesarias o extrañas, ¿no? Pero que son propias de la cultura de cada uno. Y yo estoy seguro de que Noemí tenía la intención de que Booz se casara con Ruth, ¿no? Que se acerque como un esposo, no de que tenga una aventura con él, evidentemente. Así que concedamos a Noemí la idea de que su plan no sea tan atrevido como nos parece a nosotros, ¿vale? Entonces, aunque es algo llamativa la situación, lo importante es entender que esta historia o este plan no va de seducción. Este plan va de redención, no de seducción. Y este concepto bíblico de redención es el corazón de esta historia, la redención. Puede que no sepas lo que la palabra redención significa. Yo te lo explico. Rescatar. ¿Tú sabes lo que es un rescate? Pues entonces sabes lo que es redimir. Redimir es rescatar a alguien de una situación de peligro. Desde una perspectiva contemporánea, quizá no percibimos el peligro. Hombre, que tampoco están ahí en un precipicio, ¿no? Porque pensamos que una mujer puede valerse por sí misma, que no necesita ningún hombre que la sustente. Bueno, recuerda dónde está ubicada la escena. 11 siglos antes de que naciera Jesús. En una sociedad donde no hay muchas ingenieras y muchas médicas. La mayor parte del trabajo es trabajo muy duro, físicamente, que solían, por tanto, hacer los hombres. Así que es importante tener ese contexto cultural en mente para entender que ser viuda y además no tener hijos, estar sola, era algo bastante parecido a ser pobre en poco tiempo, cuando se te acabaran los ahorros, ¿no? ¿Tú sabes cuánto cobra una viuda
menor de 60 años en España actualmente? 593 euros. ¿Podrías tú vivir con eso? Pues en esa época ni siquiera había esa paga. En esa época ni siquiera había esos 500 euros. Así que quizás eso te ayuda a entender un poco el desamparo, la incertidumbre a la que se enfrentan, ¿no? Hace muy pocas décadas, estoy hablando de cuando yo era un niño, una mujer viuda y sin hijos en España era una mujer que se podía permitir pues, muy pocos lujos. Y suerte si tenía la vivienda pagada, ¿no? Entonces, empiezas a ver la situación de incertidumbre a la que se enfrentan y esa situación se iba a ir complicando a medida que fueran envejeciendo. Y Ruth no pudiera ir al campo a recoger espigas y hacer el trabajo duro que tradicionalmente hacían los hombres. Entonces empiezas a ver la necesidad de alguien que dé esperanza para ese futuro incierto que se les acerca a ellas. Dios establece en su palabra muchas leyes y normas orientados a defender y a proteger a las viudas. Como Isaac nos explicó hace un par de semanas, ¿os acordáis aquello de la ley del cuñado, ¿no? La ley del levirato? Según esas leyes, cuando un hombre moría sin descendencia, el hermano debía casarse con el que quedaba vivo, que era su cuñado, ¿no? La cuñada, bueno, depende, claro, sí, la cuñada. Con la cuñada, exacto, sí. Te quería asegurarme, perdón. ¿Tú te imaginas casándote con tu cuñada? Igual alguno sí, igual alguno dice, vaya marrón que me ha caído encima, ¿no? Obviamente no era obligatorio hacerlo, no tenías por qué hacerlo, pero se consideraba una gran bondad con el difunto y con la viuda asumir esa responsabilidad y asumir ese coste. Y se consideraba también un agravio el no hacerlo. Y el no hacerlo implicaba como un avergonzamiento público, ¿no? Un acto así en el que un poco se dejaban bueno, se sometía a vergüenza. Te estás quitando la responsabilidad, que deberías, ¿eh? No tienes la obligación, pero que todo el mundo sepa que no has querido, que quede claro, ¿no? Así que el fin del plan, bueno, te cuento todo eso acerca del contexto para que veas que de verdad ese plan no iba de seducción, ese plan iba de redención, había una base bíblica que el Señor mismo había establecido. Lo que pasa es que los medios que pone Noemí, claro, tal como se nos pinta la escena, no parece un poco más oscuro, ¿no? Ponte guapa, date un baño, perfúmate y levanta la manta. A ver qué pasa. Yo no sé si eso es lo más aconsejable, ¿no? Pero, como digo, puede haber ahí elementos culturales que se nos escapan. Con todo y con eso, el Señor puede utilizar nuestros planes más torpes para su gloria. Eso no quiere decir que nuestros planes fueran brillantes, ni que nuestros protagonistas en la historia sean brillantes, sino que el Señor utiliza planes, ideas y personajes que no son tan brillantes y al final lo conduce todo para su gloria, para llevar a cabo sus mejores planes. Entonces yo creo que si hay algo que tú puedes aprender de esta situación, ¿sabes qué es? Cómo no debes acercarte a tu Redentor. Yo creo que esa es la lección que podemos sacar de aquí. Noemí que aconseja a Ruth, báñate, perfúmate, ponte guapa, y creo que esa es la forma en la que muchos tratamos de acercarnos a nuestro Redentor, a nuestro Dios. Vamos a maquillar lo que no nos gusta de nosotros, vamos a echarnos perfume, que no se note el aroma que traemos a pecado, que no se nos vea tan mal como en verdad somos, vamos a ponernos un poco guapos espiritualmente, ¿no? Y entonces sí, nos acercamos a Dios como con menos miedo, porque nos hemos aseado un poco. Pues esa es la forma en la que no tienes que acercarte a tu Redentor, precisamente la que no. Porque no es lo que nuestro Redentor espera de nosotros. La palabra enseña que el amor de Dios no depende de nuestra capacidad de merecerlo. No depende de nuestra belleza, no depende de nuestra perfección, sino que el amor de Dios se manifiesta a pesar de nuestras imperfecciones y a pesar de nuestros pecados. Y no hay maquillaje ni jabón en el mundo suficiente para que engañes a Dios. Él sabe quién eres y cómo eres.
Él sabe qué te falta y qué te sobra. Él conoce lo mejor y lo peor de ti. Y no hay rincón de tu vida que se esconda de su mirada. Y eso podría ser desesperante, ¿no? Si no fuera porque la palabra enseña que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, antes de que te bañaras, antes de que te pusieras perfume, antes de que te pusieras ese vestido tan bonito, cuando aún éramos pecadores, nuestro Redentor muestra su amor para con nosotros, sin maquillaje, sin jabón por en medio. Así que, aunque Dios guíe la historia de Ruth y Noemí hacia donde Él quiere, no lo tomes como referencia de cómo tú debes acercarte a tu Redentor. Especialmente en esta época de Adviento en la que nos preparamos para recordar la venida de nuestro Redentor, creo que es muy importante recordar que nuestro Salvador viene a este mundo precisamente porque sabe que lo necesitamos. Él viene porque sabe que necesitamos un rescatador. Así que no te pongas guapo, no finjas que no le necesitas. Si Él ya lo sabe, si Él viene por eso a este mundo. En Navidad especialmente, además, estaba pensando que es cuando ponemos nuestras mejores ropas, nuestro peinado, bueno, el que pueda, nuestro mejor peinado, la mejor comida en la mesa. No finjas que eres rico, si el Señor conoce tu pobreza. ¿Tú sabes por qué Jesús se llama Jesús? Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llama Jesús, porque Él redimirá a su pueblo, porque Él rescatará a su pueblo. Ese nombre, Jesús, refleja la misión y el propósito del niño que nacería, ser el salvador de su pueblo, ser el redentor de su gente. Su obra principal es salvar a la humanidad del pecado, reconciliarla con Dios. Jesús vino para establecer una relación redentora con aquellos que confían en Él. O volvamos a nuestra historia. En esta escena ahí en la casa de Noemí, acaba con Ruth diciéndole a su suegra, vale, haré todo lo que tú me mandes. Así que hasta aquí la primera parte de la historia, la escena en casa de Noemí y el plan. Ahora vamos a la siguiente parte de la historia, la escena en la era. Llega el momento de llevar a cabo el plan. ¿Estáis intrigados a ver qué pasa? El escenario es la era. La era es un campo grande, abierto, donde hay una zona que es como circular, porque había como... Tú imagínate, aquí se amontona toda la cebada o lo que fuera, y entonces se pone a un burrito dando vueltas, por eso era circular, ¿no? Con un cilindro, una piedra de cilindro, y ahí se va lo que os contaba antes, se va como aplastando el cereal, que luego tendría que ser aventado. Y es un trabajo duro, lo de estar ahí tirando para arriba el cereal hasta que se separa el grano de la paja. Y Ruth está en la era, siguiendo las instrucciones de su suegra Noemí. No lo molestes cuando esté trabajando, no lo molestes después cuando esté ahí comiendo, bebiendo con los demás trabajadores. Tú déjalo que esté contento, déjalo que descanse. Y cuando se vaya a dormir, fíjate dónde se duerme, tapa la manta y a ver qué pasa. Ahí tienes a Ruth, esperando que caiga la noche. Y Ruth sigue las instrucciones. Se fija dónde da voz a dormir, le destapa los pies y se acuesta ahí. Yo, que soy friolero de nacimiento, supongo que la acción de destapar los pies tiene la finalidad de que el hombre se despierte en algún momento de la noche, porque yo quitan la manta y me despierto así como ¿dónde está mi manta? Al momento, ¿no? Entonces, fíjate, yo lo veo así, ¿eh? A ver cómo lo ves tú, Isaac. Booz está dormido, le destapa los pies y ella se acuesta a los pies. Entonces el hombre pues se despierta así y como con frío y se tapa los pies. Y en ese momento Ruth, que está a sus pies, le dice, hey, cúbreme a mí también.
con tu manto. ¿Lo ves? Cúbreme a mí también con tu manto. No solo protejas tus pies, protégeme a mí también. Yo no sé, soy un romántico al imaginarme así la escena, pero creo que tiene sentido. No está mal pensado. Es una forma bastante poética, ¿no?, de pedir matrimonio. Cúbreme a mí también. Porque eso es lo que Ruth está haciendo. Pedirle matrimonio a Booz. La expresión extiende el borde de tu manto es una solicitud en esa cultura, de una petición de matrimonio. Extender el borde del manto sobre alguien, creo que incluso los judíos lo siguen haciendo hoy en día cuando toman a su esposa. Simbolizaba la protección y la disposición de asumir responsabilidades. Y Ruth, al hacer eso, está indicando su deseo de que Booz la tome como su esposa y que cumpla con las responsabilidades del Redentor. Y esa idea de alcanzar el manto del Redentor creo que es muy familiar a aquellos que conocemos el Evangelio. ¿No te recuerda, Ruth, a una mujer en el Nuevo Testamento que va entre la multitud desesperada por tocar el manto de su Redentor para que le salve? Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Ahí tienes dos situaciones muy parecidas. Dos mujeres con grandes problemas que se acercan a su Redentor con la esperanza de encontrar protección en su manto. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez en refugiarte bajo el manto redentor de Jesús? ¿Has pensado alguna vez que si Él te cubriese bajo sus alas, quizá tu vida y tu destino sería muy diferente? ¿Has pensado que se está mejor en su casa en Belén que en los campos de Moab? Vuelve a Belén. Vuelve a tu Redentor. En el capítulo 2, Giro predicó la semana pasada, Booz, cuando vio a Ruth y vio lo que Ruth había hecho con su suegra, dijo: el Señor recompense tu obra, el Señor recompense lo que estás haciendo y que tu remuneración sea cumplida bajo aquel en cuyas alas has venido a refugiarte. Refugiarse bajo las alas de Dios. En hebreo, la palabra alas es la forma plural que curiosamente aquí se traduce como borde del manto. Es una metáfora tomada de las aves, de los polluelos, ¿no?, que van a refugiarse debajo de las alas de la gallina. Cuando hace así, se ponen todos debajo. Ven a tu Redentor. Que no te tenga que decir a ti Jesús lo mismo que dijo a aquellos habitantes de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Que no te pase a ti como esos hombres que tuvieron que escuchar esas palabras de Jesús. El Redentor queriendo redimir, queriendo cubrir con sus alas, y los pollitos alejándose de él, buscando el peligro. Ruth descansa a los pies de su Redentor. Y eso me vuelve a recordar a otra mujer del Nuevo Testamento, llamada María, que también descansa a los pies de su Redentor. ¿Tú te acuerdas de esa escena, de esas dos hermanas, Marta y María? Jesús va a comer a su casa y Marta ama a Jesús y está afanada porque no quiere que falte de nada. Y María ama a Jesús y no hace nada porque ama a Jesús. Y lo que hace es estar a sus pies. ¿Y Jesús qué le dice? Te has quedado con la mejor parte. A los pies de tu Redentor. Te has quedado con la mejor parte. Eso me lleva a preguntarte, ¿y tú? ¿Te has quedado con la mejor parte? ¿Estás a los pies de tu Redentor o estás en los campos de Moab, con la esperanza lejos de Belén? Fíjate en la respuesta de Booz. La respuesta que de Booz es fundamental para nuestra historia, porque el plan de Noemí llegaba hasta aquí. A ver qué pasa, a ver cómo responde el hombre, haz lo que él te diga. Ahora la pelota estaba en el tejado de Booz, que podía reaccionar de muchas formas. El hombre podía ofenderse, podía reaccionar ofendido, ¿no?
oye, esta situación que me has puesto es un poco incómoda para mí. O podía reaccionar tentado, vaya situación, esta mujer hermosa, perfumada, aquí que no nos ve nadie, o podía reaccionar como reacciona, con asombro. Yo creo que el asombro es la palabra que mejor define la respuesta de Booz. Él dice, que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no ha sido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Claro, ya podría haber hecho su vida donde fuera, pero viene al pueblo de Dios buscando al Redentor, buscando cumplir con Deuteronomio 25. ¿Tú recuerdas el compromiso que Ruth había tomado con su suegra? Que lo dijo Isaac en su predicación hace 2 semanas. A donde quiera que tú fueres, yo iré contigo. Donde quiera que vivieres, viviré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí tienes a Ruth haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. ¿A dónde ha ido Noemí? A Belén. Pues ahí ha ido Ruth. ¿Dónde vive Noemí? En una casita en Belén. Pues ahí vive Ruth con ella. El pueblo de Noemí se ha convertido en el pueblo de Ruth. Y el Dios de Noemí se ha convertido en el Dios de Ruth. Y tienes ahí una mujer que ha adoptado la cultura y las creencias judías. Y ahí la tienes. Una extranjera reclamando a un judío que cumpla con Deuteronomio 25. ¿Qué te parece? Esa extranjera, esa moabita, está a los pies de su Redentor diciéndole, tú eres mi pariente cercano. Una mujer por cuya sangre no corre, por cuyas venas no corre la sangre judía, diciéndole a alguien que viene de la estirpe de Judá, tú eres mi pariente cercano. ¿Ves cómo ha hecho suya la familia, la cultura de Noemí? Y Booz está sorprendido con la fe y con las obras de esa mujer moabita, que conoce y que cumple la ley de Dios que quizá muchas mujeres autóctonas. Y creo que ahora a Booz se le ve un poco el plumero. No sé qué te parece a ti, pero yo creo que desde el primer momento Booz ha sido demasiado generoso con Ruth. Aquí hay mariposas en el estómago, o diremos así. Cuando Booz vio por primera vez en el campo a Ruth, ¿qué le dijo? No te vayas a otro campo a espigar. Tú quédate aquí, en mi campo. Aquí vas a estar bien, no te va a faltar de nada. Cuando tengas sed, coge agua, que tenemos agua aquí, ¿eh? No sé si alguien aquí ha estado enamorado alguna vez, pero... No te vayas, aquí tengo agua, ¿eh? ¿Quieres algo de comer? Aquí hay comida, a mi mesa hay comida, ¿eh? Nadie te va a molestar porque yo he ordenado que así sea. Y a los siervos le dice que si estáis cayendo, recogiendo los cereales y se os cae algo, no pasa nada, ¿eh? Que se os caiga, vamos, que dejéis que vaya cayendo algo para la chica que viene detrás. Booz no tenía por qué hacer nada de eso, pero lo hace. Booz está actuando como su redentor desde el primer momento que la vio. Y después de haber actuado así, ¿tú crees que Booz va a aceptar la propuesta de Ruth o la va a rechazar? El versículo 11 nos deja alguna duda. Haré por ti todo lo que me pidas. ¿Qué te parece? No hay duda de lo que va a hacer Booz. Sin embargo, aparece un problema en la historia. Un problema con el que no contábamos. Resulta que hay otro pariente en la historia. La cosa se complica. Un pariente que, según las leyes, tiene prioridad a la hora de redimir a Ruth. Es decir, que hay un pariente más cercano que Booz. Y quizá ese sea el motivo por el que Booz no ha tomado la iniciativa todavía. Parece que ni la suegra ni la nuera conocían a este pariente que es más cercano. Sin embargo, Booz, que es un hombre íntegro, es un hombre respetuoso y es un hombre que quiere cumplir con la ley, lo conoce y su respuesta la condiciona a la reacción de ese pariente. Pero por el momento, ¿sabes qué hace Booz? Por el momento, él sabe que el hecho de que Ruth esté junto a él ahí en la noche puede ser un problema, puede que eso genere habladurías,
también puede ser ofensivo para el otro pariente, que puede ejercer el derecho de tomarla. Así que, con el mayor cuidado posible, él conserva el secreto de la visita de Ruth hasta que sepa qué actitud tomará el otro pariente más cercano. Porque además, piénsalo, si el otro pariente cercano se enterara de que ha pasado allí la noche, igual eso complicaba el día de mañana el matrimonio, ¿no? Así que Booz se porta como un caballero, como un hombre de integridad, no toca a Ruth y le dice, duerme aquí y te vas antes del amanecer. Y pasaron la noche juntos, pero no revueltos, como se suele decir. Bueno, ya hemos visto el plan de Noemí, la escena de la era, y ahora vamos a ver por último la esperanza. Llegamos al final del capítulo 3 y ahí tienes a Booz y Ruth tendidos en la era, mirando el cielo estrellado de Belén, con esperanza. Y Ruth se pregunta, ¿será este mi redentor? Y Booz, ¿será esta la mujer de mi vida? Y los dos, ¿me dará el hijo que no tengo? Aquí hay una ley del levirato que a nosotros nos suena a rayos, eso de casarnos con la cuñada, pero entre estos dos hay un amor más profundo de lo que pensamos. Un amor que quizá no es tan físico o romántico como el que nosotros estamos acostumbrados, pero un amor que está mucho más comprometido con el bien de la otra persona. Un amor que es mucho más real y mucho menos egoísta que el amor que nuestro mundo nos ofrece. Escuché a David Barceló predicar sobre este pasaje y él decía, si le preguntáramos a Ruth si cree que Booz le ama, ella diría, claro que me ama, va a redimirme. Y si le preguntáramos a Booz si ama a Ruth, diría, claro que la amo, ¿no es que voy a redimirla? El amor presentado aquí a nosotros nos suena como un poco marciano, ¿no? Pero debe ser en realidad muy familiar, porque es un amor que no está tan conectado a la atracción física o a la pasión, sino a la idea de compromiso, de pacto, de cuidado hacia la otra persona. ¿Cuánto mejor iría nuestro mundo, nuestros matrimonios y nuestras familias, si nuestra idea del amor fuera menos romántica y más comprometida con la idea de pacto y de cuidado y de pensar en el bien de la persona que tenemos al lado? ¿Cuánto mejor irían nuestros matrimonios si tuviéramos esa perspectiva? Llega el día, amanece y Ruth vuelve a casa cargada de dos cosas, cargada de esperanza y cargada de cebada, porque Booz le ha dado una dosis de comida para que no les falte de nada hasta que se resuelva el asunto. Y la historia termina en el mismo escenario donde comienza, en la casa de Noemí, con la nuera contándole a la suegra cómo ha ido todo, cómo ha ido la noche. Y la suegra, que sabe más por vieja que por suegra, le dice, este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado todo. Hasta que haya resuelto todo el asunto de redención, este hombre no va a descansar. Conclusión. Esta historia prefigura cómo los gentiles, o sea, tú y yo, cómo los que no somos judíos, íbamos a ser insertados en el pueblo de Dios. Si estudiamos la genealogía de Jesús, especialmente en estos días, en el contexto del Adviento, vemos como Ruth viene a ser una de las madres de Jesús, en el sentido de que es una de sus antepasados. Un descendiente de Ruth sería el rey David. Vaya genealogía, ¿eh? Y un descendiente del rey David sería José, el esposo de María, la mujer de la cual nacería Jesús, llamado el Cristo, evento que recordamos en estas fechas, ¿no? En el Adviento. Fíjate cómo semana a semana nos vamos acercando más a nuestro Redentor. En el primer capítulo, Isaac nos trajo desde los campos de Moab a Belén. En el siguiente capítulo, Gido ya no nos trajo a Belén, sino de Belén a las tierras del Redentor. Y en el capítulo de hoy nos hemos acercado tanto a nuestro Redentor que nos hemos dormido a sus pies. ¿Qué pasará la semana que viene, Isaac? ¿Experimentará Ruth aún más cercanía con su Redentor? ¿Se unirá a él? Bueno, eso lo veremos la semana que viene.
Pero lo que ya vemos y lo que ya sabemos es que en esa noche en Belén, entre animales, cereales y paja, Noemí se acercó a la era con la esperanza de encontrar a su Redentor cubierto bajo una manta. De la misma forma que aquellos pastores aquella noche en Belén se acercaron al pesebre para encontrar entre cereales, animales y paja a su Redentor cubierto con una manta. Mira al cielo de Belén con la esperanza con la que Ruth miró ese cielo aquella noche cerca de su Redentor. Como aquellos pastores contemplaron el cielo llenos de expectativas ante el anuncio de los ángeles. Esto se va a resolver, el asunto de vuestra redención. Acércate a los pies de Jesús humildemente y pídele que te cubra con su manto. Pídele que se case contigo. Como Ruth se lo pidió a Booz, manifiéstale tu deseo de unir vuestras vidas. Duérmete junto a tu Redentor y mira al cielo con esperanza. ¿Sabes por qué? Porque no hay Redentor que cumpla con la ley como la cumple Jesús. No hay Redentor que asuma el precio y el costo de nuestro rescate como lo hace Jesús. Y no hay pariente más cercano, ni amor más profundo, ni Redentor más fiel que Jesús. El Hijo de Dios que se hizo hombre y no descansó hasta que, como diría Noemí, hubo resuelto nuestra redención. Así que descansa tú ahora y encuentra paz a los pies de tu Redentor. Amén, iglesia. Que así sea. Vamos a cantar ahora una canción como respuesta a nuestro Redentor.